Fabián Gorrín, así se llama este joven empresario que está revolucionando la tecnología. Es bárbaro, más de 2 millones de dólares en facturación. Ha trabajado con las mayores empresas de España y Latinoamérica. Ahora, tras unos años de la venta de la compañía, Fabián desarrolla empresas a nivel global con empresarios que están confiando en su experiencia. Y allá en España, Fabián Gorrín, un empresario jovencísimo, la está rompiendo con una tecnología increíble. He tenido el placer de conversar con él y sinceramente te digo que este man va a ser uno de los mayores empresarios de su generación. Nunca imaginé que acabaría siendo empresario. No era mi plan, ni mucho menos lo que yo visualizaba siendo niño. Sí es verdad que siempre he tenido la sensación de estar como predestinado a conseguir objetivos grandes, pero digamos que nunca tuve claro la forma en la que lo haría. Cuando yo empecé a emprender, no empecé a emprender por modas, ni mucho menos. De hecho, estaba mal visto en ese momento emprender, ¿no? Era como si querías ser astronauta y se te daba muy mal la física, ¿no? Te miraban como, ¿a dónde te crees que vas, no? Era ridículo el pensar que podrías alcanzar algo así. Y la verdad es que cuando empecé a emprender, pues tampoco es que fuese consciente de que estaba emprendiendo, ¿no? Simplemente siempre he sido un chico que le han apasionado 1000 cosas en la vida y he buscado la forma de poder dedicar mi tiempo a hacer todas estas cosas que siempre me han apasionado y sobrevivir mientras tanto. Después de los primeros años de emprender, sí que me di cuenta de que tenía ese espíritu emprendedor, de que realmente había nacido para ello, porque yo siempre he sido una persona muy creativa y desde muy pequeño yo siempre fantaseaba con que de mayor iba a ser una especie de creador, ¿no? De que iba a crear cosas únicas que no existían y que iban a ayudar a muchas personas. Siendo adolescente, el mayor problema que tuve a la hora de emprender no fue el encontrar ideas, porque siendo sincero, siempre he tenido una lista interminable de ideas y de proyectos que he querido llevar a cabo. Ese no era el problema. El problema es que al mismo tiempo que me di cuenta de que había nacido para ser emprendedor, me di cuenta de que no tenía la mentalidad correcta para conseguirlo, ¿no? Al final, toda mi vida he crecido en un entorno donde he tenido una mentalidad, vamos a llamarlo mediocre, en el sentido de que yo siempre tenía en mi cabeza que la máxima aspiración que yo iba a tener en la vida era buscar un trabajo de lo que fuese, con tal de que me pagasen, tener un sueldo y con ello pues sobrevivir, básicamente, o sea, cubrir tus gastos mínimos y sobrevivir y ya está, y que la vida se trataba de eso. Cuando me di cuenta de eso, fue bastante difícil el asumir de que yo no tenía la mentalidad correcta y de que tenía que hacer un cambio mental bastante drástico para poder alcanzar los objetivos que tenía en mi cabeza. En ese momento, el mayor impulso que tuve, sabiendo que tenía el espíritu emprendedor, pero ni mucho menos la mentalidad correcta, fue darme cuenta que tenía unos objetivos en la vida que eran muy grandes y por suerte soy una persona muy cabezona, que cuando quiere conseguir una cosa, cuando se propone algo, solamente tiene una marcha y es hacia adelante, ¿no? Hasta que lo acabo consiguiendo. Entonces, el darme cuenta de que yo quería conseguir ciertas cosas en mi vida antes de morir, fueron las que me impulsaron, porque me di cuenta de que con un empleo tradicional, con un puesto tradicional, jamás lo hubiese conseguido, ¿no? Por mucho que fuese el mejor en mi trabajo o que fuese el director de una buena empresa, jamás hubiese conseguido los objetivos que yo quería. Entonces eso fue lo que más me impulsó a decir, quiero ser diferente, quiero buscar un camino alternativo que me acerque a todo lo que he estado soñando siempre.
Y sin duda alguna lo más complicado fue el reeducar mi mente sin ningún apoyo, ¿no? Porque al final en mi entorno nunca he tenido a nadie que tuviese la experiencia empresarial de poder guiarme en el camino de cómo empezar a emprender, ¿no? Entonces lo más duro fue eso, ser consciente de que no tenía la mente ya correcta, entender que tenía que reprogramar mi mente y hacerlo sin apoyo, ¿no? Al final he tenido que buscar pues medios alternativos para autoguiarme por dónde tenía que ir. Tardé 4 años en reprogramar mi mente. Reprogramar mi mente hasta sentirme orgulloso de la forma en la que pensaba, de la forma en la que tomaba decisiones y de la forma en la que afrontaba los problemas. 4 años eternos, complicados, pero sin duda estaba muy orgulloso en ese momento de haberlo conseguido. Tenía una sensación de satisfacción increíble, pero al mismo tiempo era consciente de que eso eran solamente las primeras piedras de un castillo muy grande. Puedo decir, y muy orgulloso de ello, que acumulo a mis espaldas un gran listado de fracasos. He emprendido en todo lo que te puedas imaginar. Todo lo que te puedas imaginar lo he probado, lo he testeado y he fracasado en un montón de cosas. Al principio sí que es verdad que me frustraba mucho, ¿no? Me sentía fracasado porque decía, joder, he planteado una cosa, la he probado, fracaso. Planteo otra cosa, la pruebo, fracaso. Y así consecutivamente. Al principio no entendía el por qué pasaba eso, ni entendía lo que eso me estaba aportando en la vida, ¿no? Pero aún así seguía adelante. No tengo explicación del por qué, pero yo seguía adelante. La gran diferencia fue un día que, en uno de estos momentos míos de reflexión personal, miré lo que era el Fabián del pasado y me di cuenta de todo lo que me habían aportado esos fracasos, ¿no? De todos los conocimientos y de lo que todos conocemos por experiencia que me habían aportado, ¿no? Y me di cuenta que los fracasos son buenos y me di cuenta de que tenía que enamorarme de los fracasos, porque cuanto más fracasos estuviese pasando, más cerca de mis objetivos estaba, ¿no? Más cerca de lo que se conoce como el éxito. Un muy buen momento, la verdad, una muy buena sensación. Al final han sido 10 años de testear muchas cosas, de fracasar mucho, de muchísimo aprendizaje en un montón de sectores y cada experiencia, cada fracaso han hecho que yo a nivel mental, digamos que cree unos patrones con respecto a diferentes situaciones que he vivido y que he experimentado, ¿no? Y esos patrones al final han construido una experiencia que me han llevado hasta dar en la tecla de lo que muchos llamáis el éxito y de entender cómo funciona el juego. Y una vez que entiendes cómo funciona el juego, estás en un escalón en el que vamos a decir que partes de una base para los siguientes proyectos, donde lo haces con una conciencia y una experiencia que te ahorran muchos problemas y te aseguran de alguna forma que puedes conseguir el éxito. Al igual que llevo muchos años probando diferentes tipos de proyectos, de negocios, de ideas, y he fracasado en todos ellos, llevo muchos años probando diferentes tipos de contenido. Al final el mundo audiovisual es una de mis mayores pasiones y siempre he querido transmitir mi crecimiento personal de una forma que me represente. He probado 1000 formas de crear contenido y nunca me he sentido satisfecho con ello. Y llevo muchos años planteando este estilo de contenido que estás viendo ahora. Creo que es el estilo de contenido que más me identifica y creo que a partir de ahora será como una nueva etapa donde podré unificar varias de mis pasiones que ya veréis más adelante y se vean reflejadas en este estilo de contenido. Mucha gente podrá pensar, no sé quién es este tío, me está contando un cuento, es un fantasma, ¿no? Otro mentor de internet. Quiero decir y anticipar a todo el mundo que ni soy un mentor,
ni vendo cursos, ni venderé cursos, ni nunca jamás en la vida me dedicaré a vender falsos conocimientos con tal de venderte una formación de lo que sea. El objetivo principal de crear este contenido es poder inspirar a otras personas, tener un recuerdo mío propio del camino que he seguido, de yo mismo ver estos vídeos en el futuro y decir, pasé por este camino, de dejar como si fuese una memoria, ¿no? de mí. Y lo dicho, a quien le pueda inspirar, que le inspire, quien pueda aprender de mí, que lo aprenda, pero sobre todo veréis en todo el contenido que quiero crear en este canal que aquí no se habla por hablar.